El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más a unidad de neurología y neurooncología, aquí con nuestro fundador, el doctor Alcides Lozano. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores. Y pues nuevamente aquí estamos presentes para una nueva transmisión de uno. Doc, el día de hoy, lunes, inicio de semana, supongamos que la semana pasada fue una semana muy pesada, pero hoy amanecimos con frío, Doc. ¿Cómo usted amaneció? Usted, ya sabemos que usted vive en Saltillo, ¿cómo amaneció Saltillo con el frío? La verdad es que está muy parecido el clima, pero todavía es un clima bastante tolerable el día de hoy. Qué bueno, Doc. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial que es, si me lo puede confirmar, es cefaleas en niños y adolescentes. Sí, así es. El día de hoy vamos a hablarlo del tema de cefalea, que es dolor de cabeza, particularmente enfocado en lo que es la población pediátrica en niños y en adolescentes también. Ok, entonces si que comenzamos con el tema. Aquí producción hizo una amplia investigación. No crea que lo sacamos así, tipo herramientas, cosas así, ¿no? Una amplia investigación de preguntas, de las cuales le voy a contestar, bueno, le voy a decir la primera, que es, ¿cuáles son las causas más comunes de cefaleas en niños y adolescentes? Bueno, como ustedes saben, el dolor de cabeza es un síntoma muy común. Yo pudiera decir que de los motivos de atención en neurología, de la consulta externa, es el principal síntoma por el cual los pacientes acuden a revisión. Este síntoma es también muy frecuente en la población pediátrica. Las estadísticas pueden variar dependiendo de la región, pero se comenta que hasta el 60% de los niños en algún momento va a llegar a presentar dolores de cabeza. Aquí lo importante que nosotros tenemos que realizar es efectivamente determinar si este dolor de cabeza corresponde a un dolor de cabeza primario o es debido a alguna otra enfermedad. En el caso de los pacientes pediátricos, el dolor de cabeza más frecuente es el dolor de cabeza que se llama cefalea tensional. Es un dolor de cabeza que también se presenta en los adultos. Sin embargo, el dolor de cabeza por el cual los pacientes acuden más a ya sea una valoración médica, tanto en consulta como en urgencias, es migraña. ¿Por qué la migraña? Porque es un dolor de cabeza muy intenso que genera discapacidad en cualquier persona que la llega a padecer. Son dolores de cabeza que como tal, por su intensidad, no le permiten a la persona hacer alguna actividad. Inclusive se considera que la migraña es la principal causa de discapacidad a nivel mundial, tanto en adultos jóvenes como en adolescentes. Entonces, por eso la importancia de saber reconocer de manera apropiada este tipo de dolor de cabeza y obviamente darles un tratamiento apropiado a los pacientes. Y esto me lleva a a mi siguiente pregunta, Doc, que es, ¿cómo diferenciamos entre las cefaleas primarias y secundarias? Eso es una pregunta muy interesante porque eso es lo primero que nosotros como médicos debemos debemos de determinar en cada paciente que viene por dolor de cabeza. Siempre es importante investigar todo desde la historia clínica, los antecedentes familiares. Al momento de la valoración, desde el interrogatorio debemos de buscar lo que nosotros llamamos los red flags, ¿sí? O los focos rojos, digámoslo así, banderas rojas del dolor de cabeza, que nos permitan diferenciar de una cefalea primaria de una secundaria. Cuando es una cefalea primaria estamos hablando de un dolor de cabeza o de un tipo de dolor de cabeza que nada más se considera como tal por el puro dolor de cabeza. Cuando es una cefalea secundaria quiere decir que existe otra causa o enfermedad en el cuerpo que está generando ese tipo de dolor de cabeza. Por ejemplo, una infección, por ejemplo, a alguna tumoración, por ejemplo, alguna enfermedad vascular, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es una cefalea secundaria. Y cefalea primaria es cuando no hay como tal otra causa que esté generando dolor más que el propio dolor de cabeza. Entonces, ya una vez cuando podemos hacer esta diferencia entre si se trata de una cefalea primaria o de una secundaria, y ahora sí hay que tratar de ponerle nombre a ese tipo de dolor de cabeza primario, ¿sí? Y para eso existen
criterios diagnósticos para cada tipo de dolor de cabeza y eso es lo que nos permite poder llegar a un diagnóstico más apropiado en los pacientes. Doc, hablando un poquito más ya de cefaleas como en general, ¿existen factores de riesgo específicos que debamos tener en cuenta al evaluar las cefaleas en niños? Claro que sí, porque bueno, como un factor que llegué a comentar hace unos momentos, puede ser la herencia. Se ha visto que las personas o los pacientes pediátricos o adolescentes que tienen como antecedente algún familiar de línea directa, mamá o papá, que alguno de ellos llegó a padecer dolores de cabeza de tipo migraña, puede provocarle al paciente una mayor predisposición a presentar este tipo de dolor de cabeza. A la vez también es importante considerar otros antecedentes propios de cada paciente. Sabemos que puede haber otro tipo de enfermedades o que pueden coexistir al mismo tiempo en los pacientes pediátricos y que pueden favorecer a los dolores de cabeza o tener una mayor predisposición. No es como tal que siempre que tenga esa enfermedad o ese factor pueda provocar dolores de cabeza, pero se aumenta el riesgo. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo es la obesidad, ¿sí? Los pacientes que tienen obesidad tienen mayor riesgo de presentar dolores de cabeza, incluido migraña, aunque se encuentren en etapas tempranas, sea paciente pediátrico o adolescente, y eso ya está bien demostrado. Pacientes incluso que tienen algún tipo o un trastorno de estrés o ansiedad, depresión, esto también puede predisponer a que el paciente pueda presentar dolores de cabeza, incluido migraña. Por eso hay también hacer mucho énfasis en este tipo de factores que pueden influir en los pacientes para presentar cierto tipo de dolores de cabeza. Sí, Doc, yo, bueno, siendo un poquito transparente aquí con usted, yo que tengo unos poquitos kilos de más, hay veces que voy camino a mi casa, ¿no? Voy de que, pues, en el carro con mi familia y todo, y me da como dolores de migraña muy fuertes, que ya llego y de que Alexa apaga todas las luces, no cierro mi puerta, pongo el no molestar, pues, y así me duermo hasta el día siguiente, me puedo dormir a las 7 de la tarde y me levanto al día siguiente igual, o sea, no, como que no igual, pero ya un poquito mejor, pero eso no sabía que era también por esa como sobrepeso, ese como que falta de dieta, que uno que me dice para ponerme aquí un poco más al gimnasio. Pero, Doc, cambiando un poquito el tema, hablando de ya como término diagnóstico, para todos los papás que nos están viendo, este, ¿cuál es la importancia de la historia clínica o el historial clínico en comparación con las pruebas de imagen en los niños con cefalea? Bueno, como les comentaba, los criterios diagnósticos para los dolores de cabeza, incluido migraña, también hay otros tipos de dolores de cabeza que también se debe de considerar, se basa en las características del dolor. Nosotros debemos de investigar en dónde está localizado el dolor, qué tan severo es, qué otros síntomas presenta el paciente, cuánto dura el dolor de cabeza, si previo al dolor el paciente presenta algún síntoma que pudiera ser un síntoma premonitorio del dolor de cabeza o inclusive posterior al episodio de dolor de cabeza, qué otros síntomas presenta el paciente y vamos a tener también en cuenta lo que nosotros encontremos en el examen neurológico. A grandes rasgos, esto nos va a llegar a poder permitir caracterizar el tipo de dolor de cabeza y poder ofrecer un diagnóstico apropiado. En su gran mayoría de pacientes, vamos a poder hacer el diagnóstico solamente con la historia clínica y con el examen neurológico. No es necesario hacer un estudio de imagen en todos los casos, salvo ciertas excepciones. Muchas veces esa pudiera ser la cuestión en los papás de que como está padeciendo dolores de cabeza muy intensos o muy frecuentes, que inclusive le están provocando ausentismo escolar, es necesario hacer un estudio de imagen, pero no siempre. Por eso la importancia de acudir a una valoración médica y poder hacer un examen neurológico completo para encontrar qué paciente sí pudiera ser candidato a hacer un examen, a un estudio de imagen y qué otro paciente no hay necesidad de hacer el estudio de imagen y ya enfocarnos ahora sí al tratamiento. Muchas gracias, Doc. Creo que ya hablamos de cuáles son las causas más comunes, cómo se diferencian, un poquito de tratamiento, factores de riesgo, pero para todos como que los papás que nos están viendo, incluso personas que quieran como saber algunos datos,
¿qué puedes decirnos acerca de los tratamientos más efectivos contra las cefaleas en niño como para... y que sean tratamientos de forma segura, ¿no? Porque uno como papá, dice como, le puedo dar una aspirina, pero no sé qué tan buena sea la aspirina, por ejemplo, pero ya como en temas más neurológicos, ¿qué tipo de tratamientos son más efectivos y más seguros para controlar las cefaleas en niños y adolescentes? Bueno, yo creo que aquí algo muy importante es que existen retos de manera general en la población que padece dolores de cabeza. Creo que el primer reto al cual nos enfrentamos es que el paciente acuda a una valoración médica de manera temprana. Se ha visto que entre más tiempo pase padeciendo una persona, incluidos los niños o adolescentes, con dolores de cabeza antes de recibir una valoración médica apropiada, mayor probabilidad de que ese dolor de cabeza cada vez se vuelva más severo, crónico y que inclusive este dolor pueda persistir hasta en la etapa adulta. El segundo reto sería que una vez que cuando acuden a una valoración médica, el médico debe de dar el diagnóstico más apropiado. A veces no es sencillo, pero para eso necesitamos indagar diferentes cosas durante la consulta, los antecedentes del paciente, el historial clínico, el interrogatorio y también el examen neurológico. Eso es lo que nos permite hacer un diagnóstico apropiado. Y posteriormente, el tercer reto, digámoslo así, es ahora sí ofrecer un tratamiento médico apropiado para los pacientes. Aquí lo principal es el hecho de que no se deben de abusar de los analgésicos. Y esto es un problema serio porque, bueno, los analgésicos se pueden adquirir en las farmacias sin muchas veces requerir una prescripción médica. Entonces es muy frecuente que el paciente se automedique. ¿De acuerdo? No solamente los niños y adolescentes, sino también la población adulta. Entonces debemos de tratar de evitar esa automedicación porque eso puede provocar que el dolor de cabeza se transforme a otro tipo de dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza por sobreuso de analgésicos. Entonces ese es un reto muy importante para nosotros como médicos, no solamente los neurólogos, sino cualquier médico en general. Una vez que ya tenemos clasificado o diagnosticado el dolor de cabeza que tiene ese paciente, ahora sí vamos a enfocarnos en un tratamiento óptimo, que este va a ir más que nada enfocado a disminuir el dolor, porque también tenemos que considerar qué tan frecuente es este dolor de cabeza que está presentando el paciente, qué tan discapacitante es, y eso nos va a permitir ofrecer un tratamiento analgésico apropiado. Ahora, muchas veces la gente piensa que los factores, los medicamentos, es el tratamiento principal para el dolor de cabeza, pero bueno, si hablamos de migraña, que hablamos mucho de migraña porque es un dolor muy frecuente, pero principalmente por la importancia de hablar de migraña es porque es un dolor de cabeza que puede provocar de manera frecuente también discapacidad en las personas, incluido en los adolescentes y en los niños. Entonces, debemos de entender que este dolor de cabeza también, tanto es importante el tratamiento farmacológico como el tratamiento no farmacológico. ¿De acuerdo? Entonces debemos de tomar en cuenta que este dolor de cabeza puede ser favorecido por ciertas rutinas o actividades que tienen que ver con el estilo de vida de cada persona. Por ejemplo, se ha visto o ya sabemos que el desvelo es un factor que va a provocar en una persona que tiene migraña con mayor probabilidad dolores de cabeza. Entonces debemos de tener mucho cuidado con la rutina de sueño que tienen los pacientes. Y obviamente sabemos que los niños deben de tener ciertas horas de sueño para disminuir la probabilidad de que tengan este tipo de dolor de cabeza. También debemos de saber que la actividad física es un factor que influye también para el dolor de cabeza tipo migraña. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que no hacen actividad física y que padecen migraña van a tener un mayor riesgo de presentar episodios de migraña que la gente que sí lo hace. La obesidad, como ya lo comentamos, la obesidad es un factor que también influye para presentar los episodios de migraña en los pacientes y también ciertos alimentos. Entonces, al reconocer un factor que puede estar influyendo para el dolor de cabeza en esa persona, debemos de tratar de evitarlos, ¿de acuerdo? Y ya una vez que influimos también en el estilo de vida, pues obviamente ofrecer una terapia farmacológica lo más efectiva posible para controlar el dolor. Y aquí es cuando iniciamos con analgésicos. Los analgésicos deben de darse de manera temprana cuando inicia el episodio de dolor de cabeza para evitar que este dolor de cabeza no discapacite tanto a la persona que lo llega a padecer. Otros factores que también influyen ahí, por ejemplo, en el caso de la migraña, es muy frecuente que los pacientes presenten náusea o episodios de vómito. Entonces, si nosotros tampoco tratamos este síntoma, vamos a
la persona va a seguir teniendo este dolor de cabeza de manera importante. Entonces también tenemos que ofrecer tratamiento cuando la persona presenta náusea o vómito de manera importante. ¿De acuerdo? Y bueno, no siempre vamos a tener la necesidad de acudir a urgencias, que es lo que tratamos de evitar, pero a veces cuando tienen que acudir a urgencias es porque ya el dolor de cabeza es demasiado importante y solamente con terapia farmacológica inyectable podemos ayudar a disminuir el dolor. Pero ya las personas que tienen el diagnóstico de migraña, los niños que tienen diagnóstico de migraña e inclusive los adolescentes, debemos de educarlos apropiadamente para que tomen los analgésicos de manera adecuada sin abusar de los mismos. Muchas gracias, Doc. Nos acaba de dar mucha información que igual los invito a todos nuestros oyentes que van a estar apareciendo en las redes sociales del doctor, donde tiene más videos acerca de cefaleas, donde más tienen videos acerca de migraña, miastenia gravis, todo demás en su cuenta de YouTube, su cuenta de Instagram, también en TikTok. Para todas esas personas que están viendo en TikTok e Instagram, les recuerdo las redes sociales del doctor, que es unno.mx en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Para que nos puedan seguir. Si tienen dudas, comentarios, ahí le pueden dejar un mensajito, un DM al doctor y él con mucho gusto se lo va a contestar cuando pueda, ¿no? Porque sabemos que el doctor es alguien ocupado, alguien que sigue teniendo pacientes, pero aún así se da el tiempo para contestarnos. Doc, bueno, esta pregunta no que acabamos de pasar, no, pero la pasada comentó algo muy interesante acerca de como la vida escolar de los niños, ¿no? Y yo le quiero preguntar, ¿cómo se aborda el manejo de las cefaleas en el entorno escolar? Es una pregunta muy interesante. Ahorita, bueno, hay programas, sobre todo en escuelas donde tienen servicio de enfermería, se capacita a la enfermera para que la enfermera pueda reconocer como tal cuando un niño presenta un dolor de cabeza que es compatible con migraña y se le ofrezca un tratamiento apropiado. Un factor también que influye es que cuando una persona, un niño, tiene dolor de cabeza tipo migraña, es importante que descanse porque la misma actividad física puede favorecer a que este dolor de cabeza sea mucho más fuerte o aumente más rápido en cuanto a su intensidad. Entonces, estas escuelas que han adquirido este programa, que lo vemos mucho en escuelas de Estados Unidos, con programas similares, sobre todo, por ejemplo, niños que tienen asma, en donde la enfermera de la escuela está capacitada para tratar estos episodios de asma. Así lo mismo se están implementando con los niños que tienen el diagnóstico de migraña. Entonces se les ofrece un espacio apropiado para que el niño descanse y ya posteriormente, si es adecuado, se pueda reincorporar nuevamente a sus actividades escolares. Pero sí es importante también considerar este factor de que la actividad física puede favorecer a este tipo, a que el dolor de cabeza tipo migraña aumente. Como les comentaba, es un dolor de cabeza que provoca ausentismo escolar muy importante. Y a veces aquí un detalle es cuando se presenta el dolor en niños pequeños, estamos hablando de 6, 7, 8 años posiblemente, a veces es lo complicado de interrogar a este tipo de pacientes porque es muy frecuente que el niño ya haya tenido un antecedente de mucho tiempo, meses inclusive, padeciendo dolores de cabeza. ¿De acuerdo? Inclusive hay ciertos casos de niños que tienen episodios cíclicos de vómito previo al inicio de los dolores de cabeza, sin ser secundario a un proceso, un cuadro gastrointestinal, alguna infección, etcétera. Entonces debemos de interrogar muy bien a este tipo de pacientes porque a veces es un poco más complicado por su edad, pero también nos apoyamos mucho de los papás, de toda la información que ellos nos puedan aportar, que todavía para un niño pudiera ser un poquito más complicado. Ya en la población adolescente, pues ya es un poco más sencillo, donde podemos indagar muy bien todo este tipo de síntomas que presentan, pero en el ambiente escolar a veces es frecuente que porque un factor que también influye para los dolores de cabeza es el estrés. Entonces, también enseñarle a los niños cómo lidiar con estas situaciones estresantes que pudieran favorecer el dolor de cabeza es muy importante y eso implica actividades escolares, inclusive las actividades de tarea que pudieran tener los niños en el hogar que les generen estrés. Sí, yo recuerdo cuando, bueno, mi etapa de adolescencia, de que el doctor encargaba tarea como si no viniera el día de mañana también a hacer otra vez igual su tarea. Ujú. Entonces yo creo que es importante como padres también tener en cuenta de que a lo mejor mi hijo ya puede estar grande, mi hijo ya puede estar inocente, pero como quiera preguntarle, ¿no? ¿Cómo vas en tu escuela? ¿Tienes mucha tarea? O
da esos espacios de que, ok, ya te vi haciendo tarea todo el día, porque no vas y te relajas un momento. Sí, efectivamente. Y cambiamos un poquito de página y otra vez vuelves, ¿no? Ujú. Efectivamente, es identificar este factor de estrés que pudiera estar favoreciendo el dolor de cabeza y tratar de ver de qué manera podemos ayudar al niño, incluso con algún tipo de terapia cognitivo-conductual que también pudiera ayudar a disminuir este factor de riesgo. Y también como en nuestros tiempos más modernos, entender, tanto como padres, a los hijos que, ok, mi hijo ya hizo tarea, pero está 4 horas en un videojuego. A lo mejor ese Es- videojuego es el que le da paz mental, lo sí, distrae y... pero bueno, aquí ese factor también influye porque el uso de dispositivos electrónicos, que ahorita es muy frecuente, puede favorecer a que el niño también, inclusive antes de dormir, favorezca a que se mantenga muy activo y este Ujú. tipo de estímulo luminoso puede también provocar que haya alteraciones en el ciclo del sueño y Ujú. eso va a favorecer el dolor de cabeza. Entonces también es recomendable que para que el niño duerma bien, 2 horas antes de que sea su hora de sueño, evitar el uso de dispositivos electrónicos. Qué buen tono nos acaba de dar, Doc, porque actualmente la mayoría de los niños ya nacen con un dispositivo en la mano. Sí. Como vienen ya con el paquete, ¿no? De embarazo, vienen con su propio iPhone, su propia tableta, pero qué bueno nos acaba de dar. Doc, se nos acaba de terminar el tiempo de esta consulta virtual. Lo invito a formar parte a hacer una segunda parte de cefaleas en niños y adolescentes. Creo que es un tema muy interesante y todavía nos faltaban muchas preguntas como que la audiencia nos dejó también como para contestar. ¿Qué le parece si hacemos una segunda parte? Claro que sí, hacemos una segunda parte, respondemos las preguntas que quieran dejarnos a través de nuestras redes sociales, enfocándonos en resolver sus dudas y cualquier otra pregunta que no hayamos podido resolver en esta transmisión, con todo gusto la podemos hacer en nuestra segunda parte para dolores de cabeza en niños y adolescentes. Doc, lo invito a, ya sabe, a despedirse de su espacio, a darnos un consejo durante la semana que podamos a implementar acerca de cefaleas. Bueno, aquí lo importante es evitar automedicarse. Personas que tienen dolores de cabeza, lo más importante es acudir a una valoración médica para dar un tratamiento más apropiado. Y les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y también en TikTok. Les recuerdo igual, como el doctor, sus redes sociales, también van apareciendo sus números de contacto en pantalla, su dirección. Suscríbanse, denle like, compartan. Sé que pudiste haber visto este live y pensaste en alguien, compárteselo. No te cobran por compartir, no te cobran por dar like. Aún no, pero es claro. Igual, nos vemos la siguiente semana, Doc. Claro que sí. Aquí Próximo estaremos lunes. Creo que no haya sueto, entonces todo bien, porque siempre tocan los lunes azules y lunes sueto. Mi nombre es José Alvarado y nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao. Hasta luego.